bienvenidos a un nuevo video. Soy la maestra Olga Islas. En este video estaremos hablando acerca de problemas de aprendizaje enfocados a la escritura. Primeramente, los alumnos que tienen este tipo de dificultades y de problemas en el grafismo, vamos a decirlo así, son alumnos que tienen problemas en la parte madurativa. Con esto quiero decir que tienen un déficit cronológico en el cual el alumno puede ir un poquito atrás de lo que se está queriendo trabajar con él. Para dar un ejemplo, cuando un bebé comienza a caminar tiene que pasar por varias etapas. La primera es que el bebé comience a sentarse. Segunda etapa sería que el bebé comience a gatear. El tercer paso sería que el bebé comience a pararse, a mantenerse firme. Y por último sería que el bebé comience a caminar, a dar sus primeros pasos. Ahora me voy a regresar a la parte de la escritura. Primeramente, el alumno tiene que saber tomar correctamente el lápiz. Número 2, que comience con pequeños trazos, ¿sí? Que los siga. Esa sería la segunda. La tercera sería que el alumno comience a definir más lo que son esos trazos en líneas verticales y horizontales, círculos también. Y por último sería que el alumno comience a realizar sus primeras letras. Para esto, papás, es muy importante que nosotros estemos al pendiente de nuestros pequeños. Un ejemplo sería que tú revises diariamente o cada tercer día, si no lo puedes hacer diario, las libretas de tus pequeños. Por lo general, las maestras siempre ponen recaditos de qué es lo que se tiene que estar trabajando, porque ellas ven la dificultad de tu pequeño, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tú revises y que si ves que tiene detalles, pues tú en casa lo puedas reforzar con trabajos similares a los que están trabajando en la escuela. Ahora, si tú observas estos foquitos rojos que ya trabajaste en casa y que persisten, lo ideal es que lo lleves pues con un experto. En este caso puede ser que lo lleves con una maestra por las tardes que practique con él, o bien que lo lleves también con una psicóloga educativa que también se enfocan en la parte del problema del aprendizaje. Ahora te voy a mencionar unos foquitos rojos que inclusive tú puedes detectar. Número 1. Si ves o observas que tu hijo tiene un trazo muy fino, puedes comenzar con ejercicios en los que tu pequeño pueda utilizar la crayola, la más gruesa que encuentres, para rayar. Esto es para que tu hijo tenga una mayor fuerza en sus manos, que en la edad preescolar es muy común ver que apenas se ve el tracito. ¿Cómo lo puedes mejorar? Con ese tipo de ejercicios. Otro ejercicio que puedes utilizar es pues el rasgado de periódico. El movimiento que va a hacer tu hijo es rasgar, es coordinar la visión con la parte motriz. Eso también les da fuerza en su mano, vamos a decirlo así. El siguiente foquito sería que tu hijo omita palabras, es decir, que omita
consonantes y vocales. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Si tú ya observaste que, por ejemplo, tiene problemas con la B y con la P, lo pongas a encerrar la B. Es decir, puedes hacer como una sopa de letras donde revuelvas la P y la B y des la indicación de que la P la encierre con color azul y la B la encierre con color rojo. Esto va a hacer que el alumno empiece a identificar y a separar las letras, es decir, esas consonantes que se nos dificultan. Si a nosotros como adultos a veces llegamos a confundirlas, para un niño que apenas está en el proceso de lectoescritura, se le va a complicar. Ahora, a eso agrégale que, por ejemplo, él se sienta frustrado por no dar un rendimiento que él quisiera, porque realmente ahorita no lo puede hacer, lo va a desarrollar posteriormente, ¿sí? Pero en ese momento el alumno también siente su fracaso. ¿Cómo lo siente? A través de lo que nosotros como padres transmitimos. Todos estos foquitos rojos que te acabo de mencionar son enfocados a la problemática de la maduración del pequeño. Sin embargo, hay otros foquitos rojos que tenemos que tener presentes. Número 1, se viene lo que es la memoria visual y auditiva de las letras. Hay que recordar que también hay pequeños que llegan a confundir letras con números, y eso lo estaremos hablando más adelante para que tú también lo puedas detectar. La segunda parte sería que el alumno tiene un déficit, por ejemplo, en la parte emocional, es decir, y lo voy a explicar. Hay veces que nuestros alumnos llegan con una desmotivación. Con esto me refiero a que a veces nuestros alumnos llegan y nos cuentan situaciones que viven en su casa. Por ejemplo, alumnos que están en proceso de un divorcio, es decir, sus papás se están divorciando y que hay una dinámica extraña en su casa. Ese tipo de desmotivación en el alumno afecta su rendimiento académico, en el cual no puede llegar al aprendizaje que se quiere en ese momento. Y el siguiente foquito rojo sería la falta previa del aprendizaje. Para explicarte un poquito más de esto, voy a poner un ejemplo. Cuando tú llevas a tu pequeño a la guardería, le enseñan procedimientos que debe de llevar para el siguiente nivel, que en este caso sería preescolar. Pero ¿qué pasa cuando tú no lo llevas y tú tampoco en casa trabajas con él? Obviamente, al llevarlo directamente al preescolar o al siguiente nivel, si le faltaron esos detalles, no va a tener el mismo nivel académico que el de sus compañeros. Vamos a ponerlo de esta manera, en el que manejábamos al inicio los trazos. Es decir, en guardería inclusive se les enseña a tomar el lápiz, a dar los trazos, a seguir pequeñas rectas, a recortar, diferentes actividades. Pero si tú te saltas ese paso y en casa no lo enseñas, cuando llegue a la edad preescolar, es un conocimiento que ya se debe haber adquirido y que no logra pues alcanzarlo, es decir, tiene esa constante déficit. Entonces, ¿qué pasa con este pequeño? Pues obviamente él se va retrasando. Él, porque no es un alumno con un déficit cognitivo, ¿sí?, va a entender y a sentirse frustrado de que los demás compañeros sí estén avanzando y él no. Ahora, te mencionaré cuál es
propuesta que tú puedes manejar. Si tú decides por X o Y razón no llevarlo a la guardería, lo ideal es que tú te pongas a trabajar con él en tu casa. Hay diferentes actividades en internet que tú puedes descargar e imprimir y que puedas hacerlo con él. Menciono esto porque cada día más, si cada día se nota que las mamás no llevan a los niños a la guardería, pero es una parte fundamental incluso para socializar con sus compañeros, el aprender a convivir, el aprender a enfrentar sus propios problemas de la edad. Claro está que el alumno debe aprender a comunicarse, a dialogar, a negociar, a compartir, a jugar, ¿sí? Con todo esto le va a dar a él las herramientas necesarias para pasar al siguiente nivel, que sería preescolar. Para su diagnóstico es muy importante que el alumno tenga entre los 6 y 7 años de edad para no confundir el diagnóstico con un proceso madurativo. Es importante que respetemos el ritmo, maduración y trabajo de cada niño. Hay que recordar que cada uno de ellos aprende de diferente manera y que tenemos que respetar ese proceso. Hay papás que presionan y presionan y presionan al alumno, al pequeño, para que empiecen el proceso de lectura y de escritura, porque lamentablemente en algunos preescolares ya te piden que salgan leyendo ya en tercero de preescolar para brincar a la primaria. Pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que no dan ese aprendizaje esperado? Se van dejando de lado. ¿Por qué? Porque la mayoría ya te exige que salgan con ese proceso de lectura y de escritura. Puede ser confuso para ti como papá el identificar si es un problema de aprendizaje o un problema de maduración. Aquí lo recomendable es que te acerques a los expertos como son psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e inclusive pues abarcar lo que es la rama médica para descartar que haya ahí algún problema neurológico. Ahora te voy a dar unas técnicas que tú puedes utilizar en tu casa para que podamos ayudarle a tu pequeño a mejorar en esta parte de la lectura, de la escritura que se le puede estar dificultando. Número 1 es la psicomotricidad fina. Con esto me refiero a que le pongas ejercicios en el que él vaya siguiendo diferentes trazos, incluso en diferentes papelerías venden ya libros que están enfocados a ese tipo de problema. Es decir, que tienen como una tachita y que de ahí el niño vaya siguiendo el trazo. Hay unos que son finos, hay otros que son más gruesos. El niño debe de entender y aprender qué tipo de colores es el que debe de utilizar. Por ejemplo, si le están indicando que debe ser una línea gruesa, entonces ahí lo debe de hacer con una crayola, por ejemplo, o con un plumón, etc. Ese tipo de ejercicios le van a estar ayudando a él para su escritura, sobre todo para mejorar el trazo, cuando es en edad pues preescolar. La segunda recomendación que te hago es la visomotor. Con esto me refiero a que el niño empiece a recordar diferentes palabras que tú le indiques, con diferentes consonantes que se le estén dificultando. Por ejemplo, la P, la B, la M, la N, que son parecidas,
pero que hay diferencia ya a la hora de la escritura y de lectura. Entonces, lo ideal es que comience a recortar, que las empiece a encerrar o a subrayar, por ejemplo. Ya tú ves diferentes ejercicios que le puedas realizar en casa para que él pueda determinar las diferencias, sobre todo que él entienda que son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que te recomiendo también? Puedes involucrar números. Con eso tú te vas a dar cuenta de si identifican que las letras y números son diferentes. ¿Por qué? En algunas ocasiones, y ya habíamos mencionado antes previamente en este mismo video, que hay alumnos que no entienden que son pues separaciones, letras y números. Entonces te vas a dar cuenta de si el aprendizaje está ahí o no. Y en su caso, pues más adelante hablaremos sobre qué hacer con esa técnica. También te sugiero que hagas ejercicios de caligrafía con él. Esto es con la finalidad de mejorar pues sus trazos. Inclusive si puedes también a partir de los 7 años, 6, es recomendable que empiece a hacer también cursiva para que vaya mejorando su trazo. La última recomendación que yo te hago es ejercicios de relajación. Van a ser ejercicios para calmar la ansiedad del alumno, de tu hijo, y ejercicios que involucren pues la muñeca, el brazo, los dedos, para que él haga una escritura más fluida, que lo vea como un juego. Esa es la finalidad también de lo que buscamos nosotros, que el alumno aprenda de una manera divertida, que no lo vea como un trabajo. Si ya lo pones a recortar, a pegar, el alumno lo va a ver como un juego, le va a gustar. Yo sé que a veces llegamos ya cansados del trabajo, que llegamos con fatiga y que no queremos hacerlo, pero realmente eso va a marcar la diferencia en tu pequeño. Le va a dar una seguridad, una confianza de que tú lo estás apoyando. Inclusive decírselo, ¿sabes qué? Yo entiendo que te esté costando trabajo, pero lo vamos a lograr. ¿Sí? Motivarlo a que él enfrente ese tipo de problemas, porque aunque no lo queramos, los niños se dan cuenta de todo y también se dan cuenta de sus fracasos, y depende de nosotros como adultos mostrarles cómo tienen que hacerlo. Con esto concluimos esta plática para ustedes. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir y seguir estas recomendaciones que te van a facilitar